El aire vibraba con música suave y risas contenidas, un murmullo elegante que llenaba cada rincón del lujoso apartamento. Mi corazón, sin embargo, latía con un ritmo propio, una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras sostenía mi regalo. Era el cumpleaños número 30 de mi hija, Sofía, una celebración fastuosa en el hogar que mis manos y mis ahorros habían ayudado a construir. Me acerqué a ella, cuyo rostro resplandecía bajo las luces de diseño, rodeada de amigos que parecían sacados de una revista de moda. Le extendí el paquete envuelto con un papel sencillo pero lleno de cariño, un álbum de fotos que había montado durante meses. Cada imagen, una ventana a nuestra historia compartida. Ella lo tomó con una sonrisa forzada, casi un gesto de condescendencia, y lo abrió frente a todos, su expresión cambiando drásticamente al ver las fotografías de su infancia, de nuestros viajes modestos, de una vida que a todas luces quería olvidar. Un silencio incómodo se apoderó del grupo, y sentí cómo todas las miradas se clavaban en mí, anticipando la tormenta que estaba a punto de desatarse en los ojos de mi hija. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Sofía, su voz un filo de acero que cortó el ambiente festivo. Levantó el álbum para que todos lo vieran, no como un tesoro, sino como una evidencia de un crimen. Un montón de fotos viejas y cursis. ¿De verdad pensaste que este era un regalo apropiado para una fiesta como esta? Cada palabra era una bofetada. Sus amigos, algunos con sonrisas, burlonas, otros con una incomodidad palpable, desviaban la mirada. El novio de Sofía, un hombre de negocios con un traje impecable, se mantuvo en silencio, observando la escena como si fuera un espectador en un teatro. Me sentí encoger, mi cuerpo volviéndose pequeño y frágil bajo el peso de su desprecio. Intenté balbucear una explicación, decir que solo quería darle algo con significado, algo que el dinero no pudiera comprar, pero la humillación me había robado las palabras, dejando solo un nudo, apretado en mi garganta que me impedía respirar y un ardor insoportable detrás de los ojos. La humillación se volvió aún más profunda cuando Sofía, en un acto de crueldad teatral, cerró el álbum de golpe y lo dejó caer sobre una mesa auxiliar como si quemara. Siempre tienes que llamar la atención, ¿no es así? Tratando de parecer la madre sentimental y sacrificada. Eres tan anticuada, sentenció, su voz resonando en el silencio mortal que se había instalado. Me quedé paralizada, sintiendo el calor subir por mi cuello. Una vergüenza tan intensa que deseé que el suelo se abriera y me tragara. Era como si me hubiera desnudado en público, exponiendo no solo mi amor, sino también mi ingenuidad al creer que un gesto del corazón podría competir con el brillo del lujo que ahora la rodeaba. El impacto fue devastador. Era mi única hija, la luz de mis ojos, la persona por la que había sacrificado todo, y en ese instante me miraba como si yo fuera una extraña, una mancha vergonzosa en su perfecta nueva vida. El dolor fue una punzada física, aguda y penetrante, justo en el centro del pecho. Vi a mi pequeña, a la niña que acuné en mis brazos, transformada en una mujer que no reconocía, una extraña con sus mismos ojos, pero con una frialdad que helaba el alma. Su novio finalmente intervino, aunque no para defenderme, sino para disolver la tensión con una frase trivial sobre abrir el champán. Los invitados, aliviados, retomaron sus conversaciones en susurros, lanzándome miradas de lástima que solo empeoraban mi tormento. Me sentí como un fantasma en mi propia vida, invisible para la persona que más importaba. El apartamento, ese espacio que yo había ayudado a pagar con el sudor de mi frente, de repente se sintió ajeno y hostil. Sus paredes blancas y minimalistas, un reflejo del vacío que Sofía había creado entre nosotras. Me di la vuelta, sin decir una palabra, y caminé hacia la puerta. Cada paso, una tortura. Mientras mis pies me llevaban por el pasillo de mármol pulido, un pensamiento comenzó a germinar en medio del desierto de mi dolor. Fue una chispa diminuta, casi imperceptible, de una fuerza que no sabía que aún poseía. Ella se avergonzaba de sus orígenes, de los sacrificios que la habían llevado hasta aquí, hasta este preciso momento de opulencia. Creía que podía simplemente borrar el pasado, descartarme como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva decoración. Una calma gélida comenzó a reemplazar el temblor de mis manos. Ella no lo sabía. Todo,
había un detalle, un pequeño secreto guardado en los cimientos de ese mismo apartamento que ahora sentía como suyo. Una verdad que yo había tejido en la estructura de su nueva vida para protegerla, pero que ahora, quizás, podría servir para protegerme a mí misma. Una promesa silenciosa se formó en mi interior. Esto no quedaría así. Al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido del cerrojo encajando en su lugar pareció sellar un pacto conmigo misma. El eco de las risas y la música se desvaneció, dejándome sola en el silencio del pasillo del edificio. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta, tomando una respiración profunda que no alivió el dolor, pero que trajo consigo una extraña claridad. El amor de una madre puede ser incondicional, pero su dignidad no. Sofía había cruzado una línea, una que yo misma, con mi amor ciego, le había permitido ignorar durante demasiado tiempo. Pero esa noche, algo se había roto para siempre, y en esa fractura, una nueva determinación estaba naciendo. Ella había despreciado mis recuerdos, había pisoteado mi amor. Lo que no sabía era que, en su afán por borrar el pasado, había olvidado que yo todavía tenía las llaves de su futuro y que pronto, muy pronto, le recordaría quién era la verdadera dueña, no solo de esas paredes, sino de la historia que ella tan desesperadamente intentaba reescribir. Mi nombre es Elena Morales y a mis 58 años, mi estado civil se define más por la ausencia que por la compañía. Viuda. Es una palabra que suena tan definitiva, tan vacía, como una casa despojada de sus muebles. Hace ya una década que mi querido esposo, Roberto, partió, dejándome un silencio que al principio fue ensordecedor, pero que con el tiempo aprendí a llenar con el zumbido constante de mi máquina de coser y el susurro de las hojas de mis plantas. Vivo en la misma casa de siempre, un hogar modesto en un barrio trabajador, donde cada grieta en la pared y cada tabla que cruje en el suelo cuenta una parte de mi historia. Aquí, entre hilos y patrones, he tejido la vida que me quedó, una existencia tranquila y predecible, dedicada casi por completo a un único propósito, a una única persona, mi hija, Sofía. Ella se convirtió en el centro de mi universo, el día que Roberto se fue, la depositaria de todos mis sueños y esperanzas. Mi rutina es un ritual inmutable, un ancla que me mantiene a flote en las aguas, a veces turbulentas de la soledad. Me levanto con el sol, el primer sorbo de café siempre, mientras contemplo el retrato de Roberto que descansa en la repisa de la sala. Le doy los buenos días, le cuento mis preocupaciones y, sobre todo, le reafirmo mi promesa de velar siempre por nuestra niña. Luego mis manos, ya un poco artríticas pero aún ágiles, se ponen a trabajar. Soy costurera, un oficio que aprendí de mi madre y que me ha permitido ganarme la vida con dignidad. El tacto de las telas, el aroma del almidón, el ritmo hipnótico de la aguja, todo ello conforma mi pequeño mundo. Un mundo que construí deliberadamente simple para poder ofrecerle a Sofía uno lleno de posibilidades. Uno donde las costuras de la necesidad nunca fueran visibles y donde sus sueños no tuvieran que pasar por el ojal de la escasez. La gente del barrio me describe como una mujer fuerte, resiliente. Supongo que tienen razón. He enfrentado la pérdida, he navegado la escasez y he criado a una hija sola con la cabeza siempre en alto. Pero detrás de esa fachada de fortaleza anida mi mayor vulnerabilidad, una que tiene nombre y apellido, Sofía. Mi amor por ella es un océano, vasto y profundo, y durante años me he sumergido en él sin darme cuenta de que sus corrientes me arrastraban lejos de la orilla de mi propio bienestar. Este amor incondicional ha sido mi motor, pero también mi ceguera. Me ha llevado a justificar su egoísmo, a perdonar su indiferencia y a interpretar su ambición como una simple aspiración, sin ver la sombra de la ingratitud que crecía a sus espaldas. Siempre creí que darle todo era la máxima expresión de mi amor, sin entender que, al hacerlo, quizás le estaba negando la oportunidad de aprender el valor de las cosas. A menudo me encuentro perdida en mis pensamientos, con la mirada fija en el jardín que cuido con esmero, en mi pequeño patio trasero. Cada flor, cada planta que rescato y hago florecer, es un reflejo de mi propia naturaleza. Me considero una persona paciente,
capaz de ver el potencial en una semilla diminuta, de regar con constancia y esperar sin desesperar a que la vida se abra paso. Esa misma paciencia la apliqué en la crianza de Sofía. Creí que si sembraba amor, respeto y valores, cosecharía lo mismo. Sin embargo, a veces las semillas que plantamos con las mejores intenciones crecen torcidas, buscando una luz diferente a la que les ofrecemos, una luz más brillante y artificial, que termina por quemar sus propias raíces. Y es en ese jardín, rodeada de la silenciosa lealtad de mis geranios y mis rosales, donde empiezo a cuestionarme si mi labor como jardinera de su alma realmente ha dado los frutos que esperaba. A pesar de la procesión de tristezas que a veces desfila por mi mente, no soy una mujer que se rinda. Hay una fuerza latente en mí, una reserva de acero que se forjó en los fuegos de la adversidad. La misma fuerza que me permitió trabajar noches enteras para pagar sus libros de la universidad. La que me hizo tragarme las lágrimas cuando Roberto enfermó. La que me impulsa a levantarme cada mañana y enfrentar el día con la frente en alto. Sofía, en su mundo de apariencias y contactos, ha confundido mi sencillez con debilidad y mi generosidad con ingenuidad. No se da cuenta de que la quietud de un río no significa que carezca de corriente. Debajo de mi superficie serena hay una determinación que ha estado dormida, adormecida por el amor maternal, pero que la humillación de esa noche ha comenzado a despertar de su largo letargo, recordándome que soy mucho más que solo la madre de Sofía. Mi vida puede parecer pequeña y contenida desde fuera. No viajo, no frecuento restaurantes caros. Mi mayor lujo es comprar una tela de buena calidad o una nueva orquídea para mi colección. Pero en esta pequeñez he encontrado una libertad que Sofía, con su apartamento de diseño y su novio adinerado, quizás nunca conozca. La libertad de ser auténtica, de no deberle mi identidad a nadie, de encontrar alegría en los detalles más simples. Esta es la riqueza que intenté transmitirle, un legado más valioso que cualquier herencia material. El dolor que siento no es por el rechazo a mi regalo, sino por el rechazo a todo lo que representaba, una vida de amor genuino, de esfuerzo honesto y de valores que, tristemente, parecen no tener cabida en el nuevo mundo que ella ha elegido habitar. Así que aquí estoy, Elena Morales, a punto de cumplir 59, viuda, costurera y madre de una hija que me ha roto el corazón. Pero mientras la aguja de mi máquina sigue su danza precisa sobre la tela, siento que algo más se está cosiendo en mi interior. Es un nuevo patrón, un diseño que no había contemplado antes, uno donde la protagonista no es la madre abnegada que se sacrifica en silencio, sino una mujer que, al borde del abismo, redescubre el valor de su propia dignidad. Una mujer que se da cuenta de que el amor más importante, el que nunca debió descuidar, es el amor propio. Y esa revelación, tan dolorosa como liberadora, es el primer hilo de la nueva historia que estoy a punto de tejer para mí misma. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Todo se reduce a una línea directa y simple, de mí hacia Sofía. Ella es mi única hija, el único brote que mi matrimonio con Roberto produjo, y quizás por eso deposité en ella toda la savia de mi existencia. Nunca tuvimos una gran parentela cerca. Mis padres se fueron cuando yo era joven, y los de Roberto vivían en otra provincia. Así que siempre fuimos nosotras, dos contra el mundo. O al menos, así es como me gustaba verlo. Creé para nosotras un nexo que yo consideraba inquebrantable, un lazo tejido con los hilos de mis desvelos y sus sonrisas. En mi mente, éramos un equipo, donde yo era la proveedora silenciosa y ella la estrella destinada a brillar. Esta dinámica, que yo interpretaba como amor y devoción, sentó sin que me diera cuenta las bases de una relación desequilibrada, donde mis sacrificios se convirtieron en su expectativa y su dependencia en mi razón de ser. La antagonista de esta historia no es una madrastra malvada, ni una vecina envidiosa sacada de un cuento de hadas. Es mi propia hija Sofía. Y eso es lo que lo hace tan doloroso. A sus 30 años, se ha convertido en una mujer que valora las apariencias por encima de todo.
Es ambiciosa, lo cual no es un defecto en sí mismo, pero su ambición está teñida de un materialismo voraz, una necesidad constante de validación, a través de lo que posee y de con quién se relaciona. Su ascenso social ha sido meteórico desde que conoció a Ricardo, su prometido, un empresario de éxito que le abrió las puertas a un mundo de lujo y exclusividad, un mundo donde las etiquetas importan más que las personas y donde las historias de origen humilde se ocultan como si fueran manchas en un expediente impecable. Ella ha abrazado ese mundo con un fervor casi religioso, adoptando sus códigos y, lamentablemente, también su crueldad selectiva. La motivación de Sofía para humillarme, aunque me cueste admitirlo, es simple y devastadora. Se avergüenza de mí, se avergüenza de mis manos ásperas por el trabajo, de mi ropa sin marca, de la casa sencilla en la que creció, de la vida que le di. Cada aspecto de mi existencia es un recordatorio de un pasado que no encaja con la narrativa de mujer sofisticada y hecha a sí misma que intenta construir. En su mente, yo soy el ancla que la mantiene atada a un puerto del que anhela zarpar para siempre. La humillación en su fiesta no fue un arrebato espontáneo, sino la culminación de un largo proceso de distanciamiento. Fue un acto deliberado para trazar una línea en la arena, para mostrarle a su nuevo y brillante círculo social que ella había trascendido sus orígenes, incluso si eso significaba pisotear a la persona que se los había dado todo para que pudiera llegar hasta allí. Nuestra relación no siempre fue así de tensa. Recuerdo con una nostalgia dolorosa los años en que éramos cómplices, las tardes de películas en el sofá, las risas mientras cocinábamos juntas, los secretos que me susurraba al oído. Pero a medida que ella crecía, una brecha sutil comenzó a abrirse entre nosotras. Empezó con pequeños gestos, una crítica velada a mi vestido en su graduación, la reticencia a que sus nuevos amigos de la universidad visitaran nuestra casa, las llamadas telefónicas que se volvieron más cortas y superficiales. Yo, en mi ceguera, lo atribuía a las presiones de la vida adulta, a la independencia natural de la juventud. No quise ver que cada uno de esos pequeños actos de distanciamiento era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre su mundo y el mío, un muro diseñado para protegerme a mí fuera. Un episodio que ahora veo con una claridad dolorosa ocurrió hace un par de años, cuando me invitó a cenar con Ricardo por primera vez. Pasé toda la semana confeccionando un vestido nuevo, queriendo dar la mejor impresión. Al llegar al restaurante, un lugar tan elegante que me sentí fuera de lugar al instante, la mirada de Sofía recorrió mi atuendo con una desaprobación casi imperceptible. Durante la cena, cada vez que yo intentaba contar una anécdota familiar, ella cambiaba de tema rápidamente o respondía con monosílabos, como si temiera que mis historias, mis recuerdos, pudieran contaminar la atmósfera de refinamiento que tanto se esforzaba por mantener. Esa noche regresé a casa sintiéndome como una impostora, no en su mundo, sino en la vida de mi propia hija. Fue una de las primeras veces que sentí el frío de su vergüenza, aunque me negué a darle ese nombre. Así, la tensión actual es el resultado de una lenta erosión, de años de pequeños desprecios y distancias calculadas. Sofía perfeccionó el arte de mantenerme a una distancia segura, lo suficientemente cerca para recurrir a mí cuando necesitaba algo, ya fuera un arreglo de última hora en un vestido caro o un apoyo financiero extra para algún capricho, pero lo suficientemente lejos para que mi realidad no salpicara la suya. Yo me convertí en su red de seguridad invisible y, a menudo, en su cajero automático emocional y financiero. Acepté este papel porque creía que era mi deber, porque el amor de una madre, pensaba yo, consiste en dar sin esperar, en estar sin imponer. Qué equivocada estaba. No entendí que al permitirle usarme de esa manera, estaba alimentando al monstruo de la ingratitud que finalmente me devoraría en su fiesta de cumpleaños. Mis manos cuentan la historia de mis sacrificios con más elocuencia que mis palabras. No son las manos suaves y cuidadas de las clientas para las que a veces coso, sino un mapa de más de 30 años de trabajo incansable. Cada callo, cada pinchazo de aguja olvidado,
Cada vena prominente es un testimonio de las décadas que pasé inclinada sobre mi máquina de coser, a menudo hasta altas horas de la madrugada. El zumbido del motor era la nana que me acompañaba en las noches de soledad y la banda sonora de la crianza de Sofía. Mientras ella dormía plácidamente en su habitación, yo estaba en la sala, con la luz de una lámpara como única compañera, convirtiendo metros de tela en el dinero que pagaría sus libros, sus uniformes impecables y las clases particulares que aseguraran su excelencia académica. Renuncié a casi todo, a salidas con las pocas amigas que me quedaban, a comprarme un vestido nuevo, incluso a pequeños caprichos como ir al cine. Cada centavo que ganaba tenía un único destino: el futuro de mi hija. Recuerdo con una claridad meridiana la época en que Sofía entró en la universidad para estudiar arquitectura. Fue el momento de mayor orgullo de mi vida, pero también el inicio del período más extenuante. Las matrículas eran astronómicas, los materiales de estudio parecían hechos de oro y los gastos no dejaban de crecer. Fue entonces cuando comencé a aceptar trabajos dobles. Durante el día cumplía con mis clientas habituales, confeccionando vestidos de fiesta y arreglos delicados. Por la noche me dedicaba a coser para una pequeña fábrica local, un trabajo monótono y mal pagado que consistía en ensamblar cientos de piezas idénticas. Mis ojos se enrojecían por el esfuerzo, mi espalda se curvaba por las malas posturas y el cansancio se convirtió en un estado crónico. Pero cada vez que pensaba en rendirme, visualizaba a Sofía con su título en la mano, diseñando edificios magníficos, y esa imagen me daba la fuerza para coser una pieza más, para aguantar una hora más. Las dificultades superadas fueron muchas y variadas. Hubo inviernos en los que mantuve la calefacción al mínimo para ahorrar en la factura de la luz, comiendo guisos sencillos durante semanas para poder pagar una nueva computadora para ella. Recuerdo una vez que mi máquina de coser, mi única herramienta de trabajo, se estropeó irreparablemente. El costo de una nueva era prohibitivo, y el pánico se apoderó de mí. Durante casi un mes, tuve que pedirle prestada la máquina a una vecina, trabajando en horarios extraños y sintiendo la humillación de la dependencia. Pero logré salir adelante, como siempre. Apreté los dientes, ahorré cada moneda y finalmente pude comprar una máquina nueva. Sofía nunca se enteró de la magnitud de esa crisis. Para ella, el flujo de dinero para sus necesidades simplemente continuó, como un río que nunca se seca, sin ser consciente de las sequías que yo enfrentaba para mantenerlo caudaloso. Gracias a esos esfuerzos, ella pudo dedicarse por completo a sus estudios. Nunca tuvo que trabajar a tiempo parcial. Nunca tuvo que preocuparse por cómo pagar el alquiler o la comida. Le proporcioné una burbuja de seguridad para que su única preocupación fuera destacar en su carrera. Y lo hizo. Se graduó con honores, consiguió un buen puesto en un prestigioso estudio de arquitectura, y fue en ese entorno donde conoció a Ricardo. Mis sacrificios no solo le dieron una educación, sino que le compraron la entrada a un círculo social que de otro modo le habría sido inaccesible. Fueron mis manos las que cosieron el tejido de su nueva vida, puntada a puntada, aunque ella ahora prefiera pensar que ese tejido se materializó de la nada, por mérito propio y exclusivo. El mayor de todos mis sacrificios, el que todavía me duele en un rincón del alma, fue la venta de la única joya de valor que poseía. Era un broche de oro y pequeños diamantes que había pertenecido a mi madre y que ella me entregó en su lecho de muerte. Era mi conexión más tangible con ella, un tesoro cargado de recuerdos. Cuando Sofía se enamoró de ese apartamento de diseño, supe que con mi sueldo de costurera jamás podría ayudarla a dar la entrada. Así que, una tarde gris, con el corazón encogido, entré en una joyería del centro y vendí mi herencia. El dinero que me dieron, que se sentía frío e impersonal en mis manos, fue directamente a la cuenta bancaria para el pago inicial. Le dije a Sofía que eran unos ahorros que tenía guardados, una mentira piadosa para evitar que sintiera cualquier atisbo de culpa. Ese acto, más que ningún otro, simboliza la naturaleza de mi amor por ella. Despojarme de mi pasado para construir su futuro. Entregar un pedazo de mi corazón para que ella pudiera tener un techo lujoso sobre su cabeza. Creí, en mi ingenuidad, que ese gesto supremo de amor
La haría valorar lo que tenía, que entendería la profundidad de mi devoción. Pensé que estaba asegurando su felicidad, y en parte, la mía, porque su alegría siempre fue el reflejo en el que yo medía mi propio éxito como madre. Ahora me doy cuenta de que, quizás, solo le enseñé que todo era reemplazable, que todo tenía un precio, incluso los legados familiares, y que ella tenía derecho a recibir, sin la obligación de agradecer. El contraste entre lo que di y lo que recibí, a cambio esa noche en su fiesta, es un abismo que me marea. Le di décadas de mi vida, mi salud, mis sueños y hasta mis recuerdos más preciados. A cambio, recibí desprecio público, una acusación de ser anticuada y la humillación de ver mi regalo más sincero tratado como basura. Es una balanza tan desequilibrada que resulta grotesca. Mientras ella brindaba con champán caro en un apartamento pagado con la memoria de su abuela, yo era expulsada al pasillo, sintiéndome como una extraña, una mendiga emocional a la que se le niegan las migajas de respeto. La ironía es tan cruel que casi podría ser una broma de mal gusto, y es en este punto donde la tristeza comienza a ceder paso a una indignación helada. Durante años, me vi a mí misma como la mártir silenciosa, la madre abnegada cuyo sacrificio era en sí mismo una recompensa. Pero la humillación tiene una forma extraña de aclarar la vista. Ya no veo el heroísmo en mi renuncia, sino la locura. Le entregué todo a una hija que no solo no lo valora, sino que se avergüenza de la fuente de su propia fortuna. Y esa comprensión, aunque tardía, es el combustible que ahora alimenta mi nueva determinación. La cuenta de mis sacrificios ha estado acumulando un saldo deudor durante demasiado tiempo, y ha llegado el momento, no de cobrar la deuda, sino de cerrar la cuenta para siempre. Mientras Sofía se deleitaba en los planos y catálogos de decoración de su futuro apartamento, yo libraba una batalla silenciosa en mi interior. Había algo en la sonrisa fácil de Ricardo, su prometido, una confianza desmedida que me generaba una leve inquietud. Quizás era solo mi instinto de madre sobreprotectora, o quizás eran los años de observar a la gente, de aprender a leer las costuras ocultas en el carácter de las personas. Vi cómo Sofía se deslumbraba con su mundo, adoptando sus opiniones y prioridades con una rapidez que me alarmaba. Fue en ese momento, antes de firmar ningún papel, antes de entregar el dinero que me había costado un trozo de mi alma, que una prudencia inesperada, una voz que no era la del corazón, sino la de la cabeza, me susurró al oído. Esa voz me aconsejó no entregar todo mi poder, no dejar el mayor sacrificio de mi vida enteramente en manos de la impulsividad de mi hija y de la influencia de un hombre que apenas conocía. Decidí buscar el consejo de un viejo amigo de la familia, Julián, un abogado de la vieja escuela cuyo despacho olía a libros antiguos y a justicia reposada. Roberto y él habían sido amigos desde la infancia, y yo sabía que podía confiar en su criterio y, sobre todo, en su discreción. Le expuse la situación con total honestidad, el inmenso sacrificio económico, mis dudas sobre el futuro y mi deseo de proteger a Sofía, incluso de sí misma si fuera necesario. No quería quitarle la alegría de sentir el apartamento como suyo, pero tampoco quería arriesgarme a que una mala decisión o un matrimonio fallido la dejara sin nada, y a mí con el corazón y los bolsillos rotos. Julián me escuchó con esa paciencia infinita de los hombres sabios, asintiendo lentamente mientras sus dedos tamborileaban sobre un grueso código legal. Al final de mi relato, me miró por encima de sus gafas y me dijo: «Elena, el amor no está reñido con la prudencia. Proteger tu inversión es proteger a tu hija». Fue Julián quien me propuso la solución, una estrategia legal tan sutil como efectiva. En lugar de simplemente darle el dinero, me aconsejó aparecer como copropietaria en el contrato de compraventa, pero no de cualquier manera. Redactó una cláusula específica, un pequeño párrafo de jerga legal que a los ojos inexpertos de Sofía y Ricardo parecería una simple formalidad. Esa cláusula establecía que, si bien el apartamento estaría a nombre de ambas, yo mantendría la titularidad mayoritaria, un 60%, para ser exactos, con plenos derechos sobre la gestión y disposición del inmueble.
Era un candado silencioso, una red de seguridad invisible que solo yo sabía que existía. Sofía, en su entusiasmo por firmar y conseguir las llaves, apenas le dedicó una mirada a esa parte del documento, aceptando mi explicación de que era un requisito del banco para facilitar la hipoteca. Una pequeña mentira para asegurar una gran verdad. Su hogar seguiría estando, en última instancia, bajo mi protección. La suora cláusula tenía una condición adicional, una llave de paso que también fue idea de Julián. Mi condición de propietaria mayoritaria se mantendría vigente hasta el momento en que Sofía contrajera matrimonio oficialmente. En ese punto, mi participación se reduciría automáticamente, convirtiéndola a ella en la dueña principal, como un regalo de bodas definitivo. Julián insistió en este punto, argumentando que le daba a Sofía un incentivo para tomar decisiones serias y meditadas sobre su vida personal, y a mí, un periodo de control durante el cual podría observar y asegurarme de que su futuro estaba en buenas manos. En aquel momento, vi esta medida únicamente como un escudo protector. Jamás se me cruzó por la mente que ese mismo escudo, diseñado para defenderla a ella, podría un día convertirse en la única arma que yo tendría para defenderme a mí misma y a mi dignidad. Ahora, mientras el recuerdo de la humillación sigue fresco y doloroso, esa cláusula olvidada en un contrato, archivado en un cajón, adquiere una nueva y poderosa resonancia. Sofía cree que me ha desterrado de su vida perfecta, que me ha relegado a un segundo plano, convirtiéndome en una visita incómoda en su propio hogar. Desconoce por completo que cada baldosa de mármol que pisa, cada pared blanca que admira, está fundamentalmente anclada a mi nombre y a mi firma. Su poder, su estatus, su amado escenario de sofisticación, se asientan sobre un fundamento legal del que yo tengo el control absoluto. Este conocimiento no me produce una alegría vengativa, sino una extraña sensación de equilibrio, como si el universo, en su infinita sabiduría, me hubiera proporcionado una herramienta para enderezar lo que se ha torcido tan violentamente. Este secreto es ahora mi refugio, un santuario de poder silencioso en medio de mi desolación. Aún no sé exactamente cómo o cuándo lo utilizaré, pero su mera existencia es un bálsamo para mi herida. Me permite respirar, pensar con claridad y planificar mi próximos movimiento, no desde la desesperación de una víctima, sino desde la serenidad de alguien que, a pesar de haber sido empujada al borde del tablero, todavía tiene en su mano la pieza que puede cambiar el juego por completo. Sofía ha jugado su carta de la crueldad, mostrándome la peor de sus caras. Ahora, el destino me ha puesto en una posición en la que tendré que decidir cuándo jugar la mía, la carta de la verdad. Y a diferencia de ella, yo no pienso hacerlo por venganza, sino por justicia y por la dura lección de humildad que, evidentemente, necesita aprender. Los días que siguieron a la fiesta de cumpleaños se convirtieron en un desierto de silencio. El teléfono, que antes sonaba con las peticiones y las breves anécdotas de Sofía, permanecía mudo. Por mi parte no hice ningún intento de contactarla. Mi herida era demasiado profunda y mi orgullo, recién redescubierto, me exigía este espacio de dignidad. Sin embargo, después de una semana, su nombre apareció en la pantalla de mi móvil. Una parte de mí, esa tonta e incorregible parte maternal, albergó una chispa de esperanza. Quizás llamaba para disculparse, para enmendar el daño, pero la voz que me saludó al otro lado de la línea era fría y pragmática, desprovista de cualquier calidez. No hubo mención de la fiesta, ni una sola palabra de arrepentimiento. En su lugar, fue directa al grano. «Mamá, ¿tienes a mano el contacto de esa prima tuya que hace arreglos florales? Los precios que me está dando el organizador de la boda son un robo». El golpe fue brutal. No era su madre a la que llamaba, sino a su agenda de contactos baratos. Me tragué la amargura y le di el número que pedía. Mi voz un hilo apenas audible. Colgué el teléfono sintiendo una náusea helada. La había reducido a una simple utilidad, un recurso a explotar. Este desprecio tan casual y despreocupado dolía casi más que la humillación pública. Era la confirmación de que yo ya no existía para ella como persona, sino como un medio para un fin. Unos días
Después, insistió en que la acompañara a ver los avances de su vestido de novia, un gesto que, en mi ingenuidad, interpreté como un intento de incluirme. Una rama de olivo. El encuentro tuvo lugar en una boutique exclusiva, un santuario de seda y encajes donde cada pieza costaba más de lo que yo ganaba en un año. El ambiente era intimidante, y las vendedoras me miraban con una condescendencia apenas disimulada. Me senté en un sofá de terciopelo, sintiéndome completamente fuera de lugar. Cuando Sofía salió del probador, estaba deslumbrante, una visión etérea en blanco. Mis ojos se llenaron de lágrimas de emoción, un reflejo instintivo que no pude contener. «Estás preciosa, hija, igual que una princesa», le dije con la voz quebrada. Ella apenas me miró. Su atención estaba fija en su propio reflejo en el espejo de 3 cuerpos. Le hice una sugerencia tímida sobre un pequeño ajuste en el encaje del escote, algo que desde mi experiencia de costurera creía que realzaría el diseño. Sofía suspiró con exasperación y, frente a la diseñadora y 2 asistentes, dijo en voz alta: «Mamá, por favor, tus opiniones son de otra época. Esto es alta costura, no uno de tus remiendos caseros». El desprecio en su tono fue como una aguja clavándose directamente en mi corazón. Las mujeres presentes intercambiaron una mirada de complicidad y yo solo quise que la tierra me tragara. Una vez más, me había reducido a un estorbo anticuado. El conflicto se intensificó en el plano de la manipulación emocional. Consciente de mi tristeza, aunque no de su causa real, Sofía comenzó a utilizarla en mi contra. En una llamada posterior, mientras yo intentaba expresar tímidamente mi dolor por sus palabras, ella me interrumpió con un tono de víctima. «Mamá, de verdad que no necesito más estrés ahora mismo. La planificación de la boda es una locura, y tu negatividad no ayuda. Ricardo y su familia están haciendo un esfuerzo enorme, y yo necesito estar a la altura. No puedes simplemente estar feliz por mí». De repente mi dolor se convertía en negatividad. Mi necesidad de respeto en un obstáculo para su felicidad. Me estaba culpando por mi propia herida, invirtiendo los papeles de una manera tan retorcida que me dejó sin palabras. Estaba pintándome como la saboteadora egoísta de su momento perfecto. La manipulación se tornó aún más evidente cuando empezamos a hablar de la lista de invitados. Yo tenía la modesta esperanza de invitar a un par de mis primas y a mi amiga de toda la vida, Julieta. Personas que habían visto crecer a Sofía, que la querían de verdad. Cuando le presenté los nombres, ella los descartó sin miramientos. «Imposible, mamá. No encajan. Es un evento muy formal. ¿Te imaginas a Julieta con sus risas escandalosas cerca de los padres de Ricardo? Sería una vergüenza». El clasismo de sus palabras me golpeó con la fuerza de un huracán. No solo se avergonzaba de mí, sino de todo nuestro mundo, de la gente honesta y sencilla que conformaba nuestras raíces. Estaba dispuesta a rodearse de cientos de extraños adinerados antes que permitir la presencia de las pocas personas que representaban su verdadero hogar y su historia. El siguiente episodio de desprecio fue de índole financiera y reveló la profundidad del abismo que nos separaba. Durante una visita a su apartamento para dejarle un mantel que me había pedido que le arreglara, la escuché hablar por teléfono con el organizador de la boda. Discutían sobre la posibilidad de contratar a un famoso DJ internacional para la fiesta, un capricho que costaría una cifra con tantos ceros que me mareé. Lo hablaba con una ligereza pasmosa, como si estuviera decidiendo qué marca de café comprar. Colgó el teléfono y, al verme, me dijo como si nada: «Ay, estas cosas de la boda son agotadoras». No pude evitarlo y le recordé sutilmente el valor del dinero, el esfuerzo que requería ganarlo. Ella me miró con una mezcla de lástima y fastidio. «Mamá, por favor, deja de pensar como una pobre. Ricardo se encarga de esto. Tú no entiendes de estas cosas». Me llamó pobre. La palabra resonó en la lujosa sala de estar, un insulto que borraba de un plumazo 30 años de mis sacrificios. La exclusión deliberada fue la siguiente vuelta de tuerca en esta espiral de crueldad. Me enteré por una publicación en las redes sociales de la prometida del hermano de Ricardo, de que se había celebrado una cena de degustación del menú de la boda en una finca espectacular a las afueras de la ciudad. En las fotos aparecían Sofía y Ricardo.
radiantes, junto a toda la familia de él. Brindaban, sonreían, elegían los platos que se servirían en el día más importante de la vida de mi hija. A mí nadie me había invitado, ni siquiera me lo había mencionado. Ver esas imágenes fue como recibir una notificación oficial de mi destierro. Yo no era considerada familia suficiente para participar en una decisión tan fundamental. Era la madre, la que le dio la vida, la que pagó su carrera que la llevó a conocer a ese hombre, y me habían dejado fuera como si fuera una desconocida. Decidí confrontarla, no con rabia, sino con un dolor tranquilo. La llamé y le pregunté por la cena. Su respuesta fue una daga de hielo. «Ay, mamá, fue algo de última hora. Además, era un evento muy formal con la familia de Ricardo y no quería que te sintieras incómoda. Sabes que tú no estás acostumbrada a estos ambientes». De nuevo, su desprecio disfrazado de preocupación. Me excluía por mi propio bien, según ella. Me trataba como a una niña, como a una anciana senil incapaz de comportarse en sociedad. Fue en ese momento cuando la última brasa de esperanza que quedaba en mi corazón se extinguió, dejando solo cenizas frías. Ya no había excusas que yo pudiera inventar, ni justificaciones que mi amor de madre pudiera construir. La verdad era simple y desnuda. Mi hija me consideraba un lastre. El abuso verbal se volvió más directo en las semanas previas a la boda. La presión la estaba afectando, y yo me convertí en el blanco fácil de sus frustraciones. Cualquier cosa era motivo para una crítica mordaz. Si le ofrecía mi ayuda, era una entrometida. Si me mantenía al margen, era una indiferente. Un día, discutiendo sobre los arreglos de la ceremonia, me espetó en medio de una llamada. «Mira, mamá, te lo voy a decir claramente para que lo entiendas de una vez. En la boda, limítate a sonreír y a no dar la nota. Vístete de forma discreta. No hables demasiado con los invitados importantes. Y por el amor de Dios, no cuentes ninguna de tus batallitas del pasado. Solo intenta encajar, ¿quieres?» Ya no había sutilezas. Era una orden directa, una amenaza velada. No me estaba invitando a su boda. Me estaba dando un papel secundario, con un guión estricto para no avergonzarla. Este cúmulo de desprecios, cada uno más grave que el anterior, fue erosionando la base de mi amor incondicional. La imagen idealizada que tenía de mi hija se desmoronaba día a día, revelando a una persona irreconocible, una extraña, consumida por la ambición y la inseguridad. Cada conversación, cada encuentro, era una nueva herida. Empecé a sentirme como una boxeadora agotada en un rincón del ring, recibiendo golpe tras golpe, sin fuerzas para devolverlos. Pero incluso en ese agotamiento, una nueva lucidez comenzó a emerger. El dolor estaba quemando las impurezas de mi ceguera, dejando al descubierto una verdad ineludible. Mi amor no la estaba salvando, la estaba malcriando. Mi silencio no era paz, era complicidad. La tensión emocional en mi interior llegó a un punto insostenible. Vivía en un estado de alerta constante, esperando el próximo ataque, la próxima humillación. Alternaba entre la tristeza profunda por la pérdida de la hija que creí tener y una rabia sorda que crecía en mi pecho. Las escenas se repetían en mi cabeza, tanto las privadas como las públicas, creando un tapiz de dolor y desprecio. Me di cuenta de que este ciclo de abuso no se detendría por sí solo. Sofía había asumido que mi capacidad para perdonar y absorber el dolor era infinita, y yo, con mi pasividad, le había dado la razón. Pero hasta el manantial más generoso puede secarse, y el mío estaba llegando a su límite. El punto álgido de esta escalada llegó una tarde, a solo 2 semanas de la boda. Sofía apareció en mi casa sin avisar, con el rostro desencajado. No venía a disculparse. Venía porque tenía un problema. La empresa de catering había quebrado inesperadamente, llevándose consigo un depósito considerable. Estaba desesperada, al borde de un ataque de nervios, y en medio de su pánico me miró y me dijo: «Mamá, necesito que me ayudes. Necesito dinero. Sé que vendiste el broche de la abuela. ¿No te quedará algo de eso?» Me pidió que le diera los restos del alma de mi madre para solucionar un problema en una boda de la que me había excluido sistemáticamente. Ese fue el golpe final, el que me hizo entender que para ella
Yo no era más que un recurso de emergencia, un cajero automático sin fondo. En el instante en que las palabras de Sofía, ¿no te quedará algo de eso?, quedaron suspendidas en el aire humilde de mi sala de estar, algo dentro de mí hizo un clic definitivo. No fue un estallido ruidoso de ira, ni un torrente de lágrimas amargas. Fue un silencio profundo y vasto que se apoderó de cada fibra de mi ser, ahogando el eco de 30 años de amor incondicional. La observé, su rostro contraído por la ansiedad, sus ojos fijos en mí, no con amor, sino con la expectativa febril de un jugador que espera la última carta. En esa mirada no había rastro de la niña que yo había criado. Solo había una extraña, una usurpadora que veía en mí un pozo de recursos que se negaba a secarse. Fue ese el momento exacto, el punto de ruptura. La Elena que suplicaba afecto, que mendigaba respeto, que esperaba una disculpa que nunca llegaría, murió en ese preciso segundo. En su lugar, nació una calma gélida, una lucidez cortante como un cristal roto. Dejé de verla como mi hija y comencé a verla como lo que era en ese momento, una adversaria que había subestimado a su oponente de la manera más categórica. Todo el dolor, toda la humillación acumulada, se transmutó de repente. Ya no era una carga que me aplastaba, sino el combustible que alimentaba un nuevo motor en mi interior. Dejé de implorar al cielo por justicia y comprendí que la justicia no es algo que se recibe, sino algo que se construye, a veces en silencio, puntada a puntada, como los vestidos que salían de mis manos. La miré fijamente. Mi expresión seguramente era un lienzo en blanco, indescifrable, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. El poder no residía en gritar o en reprochar, sino en el conocimiento que yo poseía y que ella ignoraba por completo. La decisión de actuar ya no era una posibilidad, era una certeza, tan sólida y real como la vieja mesa de madera que nos separaba. No, Sofía, no queda nada. Le respondí con una voz que no reconocí como mía. Era una voz serena, desprovista de emoción, casi impersonal. La sorpresa en su rostro fue evidente. Estaba acostumbrada a mi docilidad, a mi incapacidad para negarle cualquier cosa. Su desesperación se convirtió en frustración. Empezó a suplicar, a argumentar, a recordarme que era el día más importante de su vida y que yo no podía fallarle ahora. Pero sus palabras ya no me alcanzaban. Eran como el zumbido de un insecto molesto al otro lado de un grueso cristal. Yo solo asentía lentamente, observándola, estudiando sus gestos, sus tácticas de manipulación, como si estuviera analizando un patrón de costura complejo. Por primera vez, veía con claridad el diseño completo de su egoísmo, y lejos de romperme, esa visión me fortalecía. La dejé agotar su repertorio de chantajes emocionales, y cuando finalmente se quedó sin argumentos, simplemente me encogí de hombros. Cuando Sofía se fue, dando un portazo que hizo temblar los cristales de la vitrina, no sentí ni tristeza ni alivio, sentí una quietud extraña, el silencio que precede a una acción decisiva. Me senté en mi viejo sillón, el mismo desde el que la había visto dar sus primeros pasos, y me permití, por un instante, llorar. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de despedida. Lloré por la hija que había amado y perdido, por la ilusa mujer que yo había sido. Fue un duelo breve pero necesario. Al secarme los ojos, la Elena que se levantó del sillón ya no era la misma. Se había despojado de la piel de la víctima. Me dirigí al aparador, donde guardo los documentos importantes, y con manos firmes saqué la carpeta que contenía la copia del contrato de compraventa del apartamento. Lo leí de nuevo, deteniéndome en la cláusula que Julián había redactado con tanta previsión. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como un acto de venganza, sino como un acto de reequilibrio. La balanza se había inclinado peligrosamente hacia un lado durante demasiado tiempo. Mi objetivo no era destruir a Sofía, sino obligarla a confrontar la verdad, a entender que las acciones tienen consecuencias y que la dignidad no tiene precio. Quería que aprendiera por las malas lo que yo no había sabido enseñarle con amor, que el respeto es la base de toda relación humana y que nadie, ni siquiera una madre, está obligada a soportar el desprecio indefinidamente.
El apartamento, el símbolo máximo de mi sacrificio y de su ambición, sería el escenario de esta lección. Ya no era solo un conjunto de paredes lujosas, se había convertido en el tablero de ajedrez donde yo, por fin, iba a mover mi pieza más poderosa. Con el contrato en la mano y una determinación de acero en el corazón, descolgué el teléfono. Mis dedos no temblaron al marcar el número del despacho de Julián. Cuando su secretaria me pasó con él, mi voz sonó clara y segura. «Julián, soy Elena Morales. Necesito verte. Es sobre el apartamento de mi hija», dije sin rodeos. No hubo vacilación en mis palabras, solo la firmeza de quien ha tomado un camino sin retorno. Julián, con su habitual perspicacia, debió notar el cambio en mi tono, porque no me hizo preguntas. Simplemente me dijo: «Te espero mañana a primera hora. Trae todos los papeles». Sabía que podía confiar en él, no solo por su lealtad a la memoria de mi marido, sino porque era un hombre que entendía de justicia. Esa noche apenas dormí, pero no por ansiedad, sino por una extraña energía que recorría mi cuerpo. Repasé el plan en mi mente una y otra vez, ajustando los detalles, anticipando las posibles reacciones de Sofía, de Ricardo, de todos. No sentía miedo, sino una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado. Me estaba moviendo en silencio, de forma discreta, tal y como había vivido gran parte de mi vida. Pero esta vez, mi silencio no era sinónimo de sumisión, sino de estrategia. Estaba tejiendo un nuevo diseño, no con hilo y aguja, sino con la ley y la verdad. Un diseño que desharía la costura de mentiras y arrogancia con la que Sofía había intentado confeccionar su nueva identidad, revelando la tela simple y honesta de la que ambas estábamos hechas. Al amanecer, mientras me preparaba para mi reunión con Julián, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas que antes, pero había algo nuevo en su expresión, una chispa de determinación, una rectitud en su postura. Ya no era la sombra que pedía permiso para existir, era Elena Morales, una mujer que había sacrificado todo por amor, pero que no estaba dispuesta a sacrificar su dignidad por nada ni por nadie. El plan estaba en marcha, un plan silencioso, metódico, que no buscaría la venganza gratuita, sino una forma de justicia poética. Una justicia que le recordaría a mi hija que antes de construir rascacielos, es fundamental asegurarse de que los cimientos, los de la gratitud y el respeto, sean sólidos, y los suyos, lamentablemente, estaban a punto de derrumbarse. Mi reunión con Julián fue un bálsamo de claridad y un catalizador para la acción. En el ambiente sereno de su despacho, rodeada de la reconfortante solemnidad de la ley, sentí cómo mis emociones turbulentas se asentaban, dando paso a una estrategia fría y calculada. Julián no solo validó mis sentimientos, sino que me proporcionó las herramientas para actuar. «Elena, no estás haciendo nada malo. Simplemente estás ejerciendo tus derechos», me dijo, su voz firme disipando cualquier atisbo de culpa que pudiera albergar. Trazamos juntos el primer paso, una maniobra, sutil pero inequívoca, diseñada no para atacar, sino para recordar mi presencia y mi poder en el tablero de juego. Se trataba de enviar una comunicación oficial, un burofax, un método que no dejara lugar a dudas sobre su recepción. Sería la primera piedra que lanzaría al estanque de la complacencia de mi hija, y estaba ansiosa por ver las ondas que produciría en la superficie de su mundo perfecto. El contenido del burofax era deliberadamente burocrático y desapasionado. No contenía ni una sola palabra de reproche ni una pizca de emoción. Simplemente, en mi calidad de copropietaria mayoritaria del inmueble, solicitaba formalmente a la otra titular, Sofía Morales, que me proporcionara copias de todos los recibos de gastos de comunidad y del impuesto sobre bienes inmuebles pagados hasta la fecha. La justificación era simple y plausible. Para la correcta organización de mi declaración fiscal anual. Era un movimiento impecable desde el punto de vista legal y prácticamente imposible de refutar. Este pequeño acto representó mi primera victoria silenciosa. Fue la primera vez en años que tomaba una decisión que priorizaba mi seguridad y mis derechos por encima de la comodidad de mi hija.
Al firmar el documento en el despacho de Julián, sentí que estaba firmando mi propia declaración de independencia. La reacción de Sofía no se hizo esperar. Un par de días después de enviado el burofax, mi teléfono sonó con una insistencia casi violenta. Era ella. Y su voz no era suplicante, ni manipuladora, sino un torbellino de indignación y desconcierto. «¿Qué significa esto, mamá? ¿Un burofax? ¿Estamos en un juicio? ¿O qué?» Ricardo está alucinado. ¿Cree que estás intentando controlarme o que has perdido la cabeza? Sus palabras, diseñadas para intimidarme, tuvieron el efecto contrario. Escuchar el pánico bajo su ira me confirmó que había dado en el clavo. Había introducido un elemento de incertidumbre en su ecuación perfecta. Le respondí con la misma calma con la que le había negado el dinero. «Sofía, es una simple formalidad administrativa. Como propietaria, necesito tener mis cuentas en orden. No hay nada más que hablar». La dejé con sus preguntas, sembrando la primera semilla de duda en su mente y, lo que era más importante, en la de su futuro marido. «Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. ¿Qué se siente al dar el primer paso para recuperar tu dignidad?» Mi segunda pequeña victoria fue de naturaleza más personal, pero no menos significativa. Decidí que mi plan no se trataría solo de recuperar un apartamento, sino de recuperar mi propia vida. Durante años, mi casa se había mantenido en un estado de estancamiento funcional. Cada mueble y cada objeto al servicio de los recuerdos o de las necesidades de Sofía cuando venía de visita. Ahora, decidí reclamar ese espacio como mío. Usé una parte de mis ahorros personales, esos que había guardado con tanto celo para emergencias, y me compré una nueva máquina de coser. No una industrial para trabajos pesados, sino un modelo moderno, computarizado, con funciones que siempre había soñado tener. Era una inversión en mí misma, en mi oficio y en mi futuro. Instalé mi nueva máquina en la que solía ser la habitación de Sofía, transformándola en mi propio taller luminoso y ordenado. El acto de desmantelar su antiguo dormitorio fue catártico. Quité los pósteres descoloridos de su adolescencia, empaqué los libros y los recuerdos que había dejado atrás y pinté las paredes de un color alegre que siempre me había gustado. Creé un espacio que me pertenecía por completo, un lugar donde podía crear y respirar sin el peso del pasado. Esta transformación no era solo física, era un acto simbólico de desprendimiento. Estaba dejando de ser la guardiana del santuario de su infancia para convertirme en la arquitecta de mi propia felicidad. Julieta, mi vieja amiga, vino a ayudarme, y entre risas y brochazos de pintura, sentí que recuperaba partes de mí misma que había dejado olvidadas en el camino de la maternidad abnegada. Sofía se enteró de la remodelación a través de una de esas primas a las que había despreciado. Su llamada de nuevo fue un reflejo de su egocentrismo. «¿Cómo que has convertido mi cuarto en un taller? ¿Y dónde se supone que me quedaré si alguna vez necesito pasar la noche? ¿Y mis cosas? ¿Las has tirado?» Su indignación era palpable. No podía concebir que yo tuviera una vida o unas necesidades más allá de las suyas. La idea de que yo estuviera invirtiendo en mí misma, en lugar de mantener mi vida en pausa para ella, le resultaba ofensiva. Esta vez, ni siquiera me molesté en darle largas explicaciones. «Tu cuarto ya no existe, Sofía. Ahora es mi lugar de trabajo. Tienes tu propio apartamento, uno muy lujoso, por cierto. No creo que necesites dormir aquí», le dije. Y por primera vez, colgué yo primero. Estos avances, tanto el legal como el personal, me llenaron de una nueva confianza. El plan estaba en marcha, y yo me sentía más fuerte cada día. Demostrarme a mí misma que podía establecer límites, que podía actuar con firmeza y que podía invertir en mi propia felicidad, fue revelador. El miedo a la reacción de Sofía, que durante tanto tiempo me había paralizado, comenzó a disiparse. Me di cuenta de que su poder sobre mí se basaba en mi propia disposición a ceder, en mi creencia errónea de que su amor era algo que debía ganar a través del sacrificio. Ahora entendía que el verdadero poder residía en el respeto propio, y yo estaba empezando a acumularlo en grandes cantidades. Mientras tanto, seguía actuando con normalidad en otros frentes. Le preguntaba por los preparativos de la boda con un interés cortés, pero distante. Mi nueva actitud la desconcertaba por completo.
No podía entenderme. Pasó de la ira a la confusión, e incluso intentó algunos torpes acercamientos, invitándome a un café para hablar. Rechacé sus invitaciones amablemente, pero con firmeza, alegando que estaba muy ocupada con mis nuevos proyectos de costura. Cada no que pronunciaba era una reafirmación de mi nueva independencia. Le estaba enseñando sin discursos ni dramas que mi tiempo y mi atención ya no eran recursos incondicionales a su disposición. Estaba cambiando las reglas del juego, y ella, por primera vez, no sabía cómo jugar. Comencé a reconectar con la gente de mi vida, con aquellas amigas que Sofía había considerado poco apropiadas. Organicé una pequeña cena en mi casa, en mi comedor recién pintado. Julieta y mis primas vinieron, y pasamos una noche maravillosa, llena de risas genuinas y conversaciones sin filtros. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de la vida. Hacía años que no me sentía tan conectada y tan viva. Me di cuenta de cuánto me había aislado para encajar en el molde que Sofía esperaba de mí. Esta cena fue una celebración de mi autenticidad, un brindis por la mujer que siempre fui y que estaba volviendo a ser. Estas pequeñas revelaciones, estos actos de autoafirmación, renovaron mi espíritu y fortalecieron mi resolución. Demostraron que mi plan no era solo una estrategia legal, sino una transformación personal profunda. Cada paso que daba me alejaba de la sombra de la víctima y me acercaba a la luz de mi propio poder. Sofía, por su parte, seguía sin entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Veía mis acciones como caprichos o actos de rebeldía senil, incapaz de comprender que eran los movimientos calculados de una estrategia mucho mayor. Su ceguera, su arrogancia, era ahora mi mayor aliada. Estaba preparando el escenario para el acto final, y ella, la protagonista autonombrada, no tenía ni idea de que el guión había cambiado y que su papel estaba a punto de ser reescrito drásticamente. La noche de la cena de compromiso llegó, y con ella, una calma premonitoria se instaló en mi corazón. Yo no había sido invitada, por supuesto, un detalle que ya no me causaba dolor, sino que simplemente confirmaba la rectitud de mi camino. Me encontraba en mi nuevo taller, disfrutando del suave zumbido de mi máquina de coser, cuando mi teléfono comenzó a vibrar con una desesperación que casi podía sentir a través de la mesa. Era Sofía. Su voz, al otro lado, no era arrogante ni fría, sino un hilo de pánico puro. «Mamá, tienes que ayudarme. El cierre del vestido se ha roto. No sube. Y los invitados están por llegar. No sé qué hacer. Es un desastre». En su crisis, en su necesidad más básica, la única persona a la que podía recurrir era la misma a la que había intentado borrar de su vida. El universo, con su exquisita ironía, me estaba sirviendo el escenario en bandeja de plata. Le dije con una voz tranquila: «No te preocupes, hija. Voy para allá». Conduje hacia el lujoso restaurante donde se celebraba el evento, pero en mi bolso no llevaba un costurero de emergencia. Llevaba la copia del contrato del apartamento y una dignidad forjada en el fuego de la humillación. Al llegar, el maître intentó detenerme. Mi apariencia sencilla no encajaba con la opulencia del lugar, pero mencioné el nombre de Sofía y me condujeron a un salón privado donde el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Vi a Sofía en un rincón, dándome la espalda, su hermoso vestido de diseñador abierto por detrás. Ricardo y sus padres estaban allí, sus rostros una mezcla de incomodidad y preocupación. Me miraron como si yo fuera la empleada del servicio, la costurera llamada a solucionar un problema doméstico. Nadie me saludó, nadie me ofreció asiento. Simplemente esperaban que cumpliera con mi función. Sofía se giró al verme, su rostro un mapa de alivio y estrés. «Por fin. Rápido, mamá. Ayúdame en el baño. Tenemos que coser esto antes de que lleguen los demás», dijo en un susurro urgente, intentando arrastrarme fuera de la vista de su futura familia política. Pero yo no me moví. Me quedé anclada en el centro de la habitación, bajo la luz de un candelabro de cristal que parecía juzgar la escena. «No, Sofía, no voy a poner a arreglar tu vestido», le dije en voz baja pero clara, una voz que resonó en el silencio incómodo. La confusión se apoderó de su rostro, seguida de un destello de ira. «¿Qué estás diciendo? No es momento para tus dramas».
Te necesito. Su susurro se estaba convirtiendo en un siseo, la desesperación sacando a la luz su verdadera naturaleza. Ricardo y sus padres nos observaban, su curiosidad ahora teñida de alarma. Llevas semanas diciéndome que no me necesitas, que no encajo en tu mundo, que soy una vergüenza para ti. Continué, mi voz ganando fuerza, pero no volumen. Me has excluido, me has humillado y me has insultado. Y ahora, porque un cierre se rompe, ¿esperas que venga corriendo a solucionar tus problemas como si nada hubiera pasado? Cada palabra era una verdad que había estado guardada demasiado tiempo. El rostro de Sofía palideció. Intentó interrumpirme, negar mis acusaciones, pero yo levanté una mano, un gesto que la detuvo en seco. Me dirigí entonces a Ricardo y a sus padres, quienes me miraban con los ojos muy abiertos. Buenas noches, soy Elena Morales, la madre de Sofía. Lamento interrumpir su velada, pero hay ciertas cosas que creo que deberían saber sobre la mujer con la que su hijo planea casarse. El padre de Ricardo, un hombre de aspecto severo y acostumbrado al control, fue el primero en hablar. ¿Qué está insinuando, señora? Si hay algún problema familiar, les ruego que lo solucionen en privado. Su tono era despectivo, protector. No hay nada privado en la humillación pública, respondí, mirándolo directamente a los ojos, y entonces, con una calma que me sorprendió a mí misma, comencé a relatarlo todo. La fiesta de cumpleaños, el regalo despreciado, las críticas a mi ropa, las llamadas para pedir favores sin una pizca de afecto, la exclusión de la degustación del menú, la petición de que no diera la nota en su boda. Conté la historia de mis sacrificios, no para generar lástima, sino como el prólogo necesario para el acto principal. La sala estaba en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de mi hija. Sofía les ha hecho creer que vive en un apartamento que compró con su esfuerzo y la generosidad de Ricardo. Continué, acercándome al momento cumbre. Les ha contado una historia de éxito y autosuficiencia, pero esa historia, como muchas otras cosas, tiene una costura oculta. Saqué el contrato de mi bolso y lo puse sobre la mesa de caoba pulida. El papel pareció resonar al caer. La verdad es que ese apartamento, el escenario de su nueva vida, fue pagado en su mayor parte con la venta de la única joya que heredé de mi madre. Fue el sacrificio final de una larga lista. Y para proteger esa inversión, para protegerla a ella, tomé ciertas precauciones legales. Los ojos de todos se clavaron en el documento. Ricardo se acercó y lo tomó, su rostro una máscara de incredulidad mientras leía la cláusula que Julián había redactado. El secreto, guardado durante tanto tiempo, finalmente salió a la luz. Como pueden ver, dije, mi voz firme y clara, no soy solo la madre anticuada de Sofía, soy la propietaria mayoritaria de su hogar. Legalmente el apartamento es más mío que suyo. El impacto de la revelación fue una onda expansiva que sacudió la habitación. La madre de Ricardo ahogó un grito. Ricardo soltó el papel como si quemara y miró a Sofía, una mirada de traición tan profunda que pareció herirla físicamente. Sofía, por su parte, se quedó sin palabras, su boca abierta en una mueca de horror, completamente desenmascarada. Todo su castillo de naipes, construido con tanto esmero sobre la base de mis sacrificios y sus mentiras, se venía abajo en un instante. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Y entonces asesté el golpe final, no con ira, sino con la triste resolución de quien ha llegado al final de un camino doloroso. Una hija que se avergüenza de su madre no merece vivir en una casa construida sobre el amor de esa madre. Una hija que desprecia sus raíces no merece disfrutar de los frutos que esas raíces le dieron. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. He tomado una decisión. Dada la profunda ingratitud y la falta de respeto que Sofía me ha demostrado, he decidido poner el apartamento a la venta. Miré a mi hija, que ahora sollozaba en silencio, y luego a Ricardo, cuyo rostro era un poema de desilusión. Les deseo mucha felicidad en la búsqueda de su nuevo hogar. Concluí mi discurso con una serenidad que contrastaba violentamente con el caos emocional que había desatado. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. A diferencia de los vestidos de alta costura,
La dignidad no se puede remendar una vez que se ha roto por completo, pero siempre se puede tejer una nueva. Recogí mi bolso, asentí educadamente a los padres de Ricardo, que seguían en estado de shock, y di media vuelta. No miré a Sofía. No necesitaba ver su rostro para saber que la lección, por fin, había sido entregada. Caminé hacia la salida con la espalda recta. Cada paso un eco de mí, recién recuperada libertad. El cierre de su vestido era lo de menos. Lo que se había roto esa noche, de forma irreparable, era la mentira sobre la que había construido su vida. Al salir del restaurante y respirar el aire fresco de la noche, no sentí euforia ni un placer vengativo. Sentí una profunda y melancólica paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Había defendido a la mujer que fui y a la que aspiraba a ser. El clímax no había sido un estallido de furia, sino una exposición serena de la verdad. Había utilizado mi único recurso no para destruir, sino para revelar, no para castigar, sino para enseñar. Las consecuencias de esa noche ya no estaban en mis manos. Yo había cerrado mi capítulo de dolor y sumisión. Ahora le tocaba a Sofía enfrentarse a las páginas en blanco de un futuro que ella misma, con sus propias acciones, había vaciado de todo lo que una vez dio por sentado. Las repercusiones de aquella noche cayeron sobre la vida de Sofía con la fuerza de una demolición. El escándalo fue inmediato y devastador. Como era de esperar, el compromiso con Ricardo se rompió. Él, un hombre cuyo mundo se regía por la reputación y la confianza, no pudo pasar por alto la magnitud del engaño, no tanto por el apartamento en sí, sino por la crueldad con la que había tratado a su propia madre. La mentira sobre la propiedad fue la gota que colmó el vaso, pero fue la revelación de su carácter lo que dinamitó la relación. Perdió al prometido, y con él, el acceso a ese círculo social por el que tanto había luchado. Las mismas personas que la habían admirado en su fiesta de cumpleaños, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desdén. Su pérdida más dolorosa, sin embargo, fue la simbólica. El respeto se había desenmascarado a sí misma, mostrando una cara de ingratitud y falsedad que nadie podría olvidar. La pérdida del apartamento fue la consecuencia más concreta y tangible. Fiel a mi palabra, y con la asesoría de Julián, inicié los trámites para la venta del inmueble. No hubo discusiones ni peleas. Sofía, completamente abatida, firmó los papeles necesarios en un silencio sepulcral. No tenía argumentos, ni fuerza, ni derecho a protestar. Verla abandonar aquel lugar, que había sido el símbolo de sus sueños, y ahora era el monumento a su fracaso, no me produjo alegría. Solo una profunda tristeza por la lección que había tenido que aprender de la forma más dura. El hogar de sus sueños se desvaneció, y con él, la vida de lujo que daba por sentada. Se encontró de repente sin prometido, sin estatus y sin techo, enfrentada a un vacío que ella misma había cavado con sus propias manos, pala a pala, desprecio a desprecio. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía de una manera que nunca había imaginado. Liberada del peso de su ingratitud y de la constante ansiedad por su bienestar, sentí una ligereza que me rejuveneció. Mi nuevo taller se convirtió en mi santuario y en el centro de un negocio próspero. Con la nueva máquina y un renovado entusiasmo, empecé a crear mis propios diseños, piezas únicas que reflejaban mi personalidad. Julieta me animó a mostrarlas en un mercado de artesanía local, y para mi sorpresa, tuvieron un éxito rotundo. Mis clientas ya no solo buscaban arreglos, sino que venían por mis creaciones. Por primera vez en mi vida, no trabajaba solo para sobrevivir o para cumplir los sueños de otra persona. Trabajaba por el puro placer de crear, por la alegría de ver mi pasión convertida en mi sustento. Mi espíritu, antes marchito, estaba reverdeciendo. Mi nueva condición de vida era más modesta en términos materiales que la que Sofía había ostentado, pero infinitamente más rica en todo lo demás. Reavivé viejas amistades, empecé a ir a clases de jardinería y me permití pequeños lujos que antes consideraba egoístas. Comprar flores frescas cada semana, pasar una tarde entera leyendo en el parque, viajar un fin de semana a un pueblo cercano con mis amigas. Descubrí que la felicidad no estaba en los grandes sacrificios, sino en los pequeños actos de amor propio. Me sentía plena, dueña de mi tiempo,
de mis decisiones y de mi vida. La transformación fue profunda. La mujer temerosa y abnegada había dado paso a una Elena serena, independiente y segura de sí misma. Una mujer que ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Un par de meses después de la venta del apartamento, Sofía apareció en la puerta de mi casa. La mujer que vi no tenía nada que ver con la joven arrogante y sofisticada de la fiesta. Estaba más delgada, con ojeras profundas y vestida con una sencillez que no le veía desde sus años de estudiante. Estaba rota. Se quedó en el umbral, incapaz de mirarme a los ojos, y las palabras salieron de su boca en un susurro ahogado por los sollozos. Perdóname, mamá. Lo he perdido todo, y me he dado cuenta de que lo único que importaba era lo que nunca valoré. Tú, perdóname. Su dolor era genuino, su arrepentimiento, palpable. No había rastro de manipulación en Fuenteciendasia. Sus lágrimas, solo la desolación de quien ha tocado fondo y finalmente comprende la magnitud de sus errores. En ese momento tuve dos opciones: cerrarle la puerta y el corazón, o recordar que, a pesar de todo, era mi hija. Elegí el camino más difícil, el del perdón. La abracé, y en ese abrazo sentí cómo se derrumbaba, como una niña pequeña que busca refugio después de una pesadilla. Lloramos juntas, un llanto que no era de tristeza, sino de purga, de liberación. Pero mientras la sostenía, sabía que un simple «te perdono» no sería suficiente. El daño había sido demasiado profundo, las heridas demasiado graves como para cubrirlas con un simple vendaje emocional. Nuestro vínculo estaba roto, y si queríamos reconstruirlo, tendríamos que hacerlo sobre unos cimientos completamente nuevos, basados en la honestidad y el respeto mutuo. Mi perdón, por tanto, fue condicionado. Le dije con toda la ternura y la firmeza que pude reunir: «Te perdono, hija, porque te amo, pero el amor no es suficiente para sanar esto. La confianza que te tenía está destrozada, y recuperarla requerirá tiempo y esfuerzo, de ambas». Le puse una condición clara: debía buscar ayuda profesional, iniciar una terapia que le permitiera entender las raíces de su comportamiento, de su inseguridad y de su necesidad de validación externa. Necesitaba que ella misma entendiera por qué había sido capaz de tratarme con tanta crueldad, no para que me diera explicaciones a mí, sino para que se las diera a sí misma. Era el único modo de asegurar que el patrón no se repitiera. Además, establecí la necesidad de un distanciamiento temporal, no como un castigo, sino como un período de barbecho para que ambas pudiéramos sanar por separado. Necesitamos espacio, Sofía. Yo para terminar de curar mis heridas y fortalecer mi nueva vida, y tú para empezar a construir la tuya sobre una base real, no sobre apariencias. Ella aceptó mis condiciones sin dudarlo, con la humildad de quien sabe que no tiene derecho a exigir nada. Fue un rompimiento, sí, pero no uno definitivo. Era una pausa estratégica, un alejamiento consciente para permitir que un futuro reencuentro fuera posible, uno entre dos mujeres adultas, sanas y enteras, y no entre una víctima y su verdugo. El desfecho de nuestra historia no es un final de cuento de hadas, con un abrazo y un «vivieron felices para siempre». Es un final real, complejo y esperanzador. Sofía comenzó su terapia y encontró un trabajo modesto en una pequeña empresa, aprendiendo por primera vez el valor del esfuerzo personal. Nos llamamos de vez en cuando. Nuestras conversaciones son cautelosas, pero poco a poco, un nuevo tipo de honestidad está naciendo entre nosotras. El camino hacia la reconciliación total será largo y requerirá paciencia y compromiso. Pero por primera vez en mucho tiempo, tengo la esperanza de que algún día podré recuperar a mi hija, no a la que perdí, sino a una versión mejor de ella, una que haya aprendido que el edificio más importante que construirá en su vida es el de su propio carácter. Al mirar hacia atrás en este torbellino de dolor y renacimiento, extraigo una lección que se ha grabado a fuego en mi alma. La dignidad es el único hilo que nunca debemos permitir que se rompa en el tejido de nuestras vidas. Durante años creí que el amor incondicional significaba sacrificarlo todo, incluso mi propio respeto. Permití que mi amor por Sofía se convirtiera en una excusa para su desprecio, pensando que mi abnegación
Era la máxima prueba de mi afecto. ¡Qué equivocada estaba! Ahora entiendo que el amor verdadero no exige la anulación de uno mismo. Al contrario, el amor más sano y fuerte es el que florece entre dos personas completas, dos individuos que se respetan mutuamente. Al defender mi dignidad, no solo me salvé a mí misma, sino que también le di a mi hija la oportunidad de aprender a respetar a los demás, empezando por la mujer que le dio la vida. He aprendido que la gratitud no es un simple acto de dar las gracias, sino un pilar fundamental sobre el que se construyen todas las relaciones familiares sanas. Es el reconocimiento del sacrificio del otro, la valoración del tiempo, del esfuerzo y del amor invertido. Cuando la gratitud desaparece, el vínculo se pudre desde dentro, dando paso a la maleza del derecho adquirido y del egoísmo. Sofía dio por sentado mi amor, mis desvelos y mi apoyo incondicional, hasta el punto de considerarlos una obligación por mi parte. La dura lección que la vida le impuso fue la de descubrir el valor de las cosas solo cuando las perdió. Espero que, con el tiempo, su gratitud no nazca de la carencia, sino de una comprensión genuina del inmenso regalo que es tener una familia que te ama. Esta historia también me ha enseñado que el verdadero valor de nuestra existencia no reside en los bienes materiales que acumulamos, ni en la imagen que proyectamos al mundo. El brillo del lujo es efímero y la admiración de los extraños, volátil. Lo único que perdura, lo que realmente nos define, es la calidad de nuestros afectos y la integridad de nuestro carácter. Sofía se perdió persiguiendo un espejismo de sofisticación, creyendo que un apartamento de diseño y un círculo social exclusivo podrían llenar su vacío interior. Pero descubrió de la peor manera que un hogar no lo hacen las paredes de mármol, sino el amor y el respeto que habita en él. Al final, se encontró sola en medio de las ruinas de su ambición, anhelando el calor del hogar que ella misma había despreciado. Si algo quisiera compartir contigo, que has escuchado mi historia hasta el final, es la importancia de establecer límites, incluso con las personas que más amamos. Amar a un hijo no significa permitirle que nos pisotee. A veces, el mayor acto de amor es decir, basta. Es trazar una línea en la arena, no por falta de afecto, sino por un exceso de amor propio. Este límite no es un muro que nos aísla, sino una frontera que protege nuestra integridad emocional y enseña a los demás cómo deben tratarnos. Tomó casi 60 años de mi vida aprender esta lección, pero ahora sé que nunca es tarde para reclamar el territorio de nuestra propia dignidad. No tengas miedo de empuñar las tijeras y cortar los hilos tóxicos, aunque sean parte de un lazo que creías sagrado. Mi viaje ha sido una dolorosa metamorfosis, de ser una oruga que se arrastraba bajo el peso del sacrificio, a convertirme en una mariposa que, aunque con las alas un poco rasgadas por la lucha, finalmente ha aprendido a volar por sí misma. Mi futuro es incierto, pero lo enfrento con una serenidad que nunca antes había conocido. Sé que la relación con mi hija se está reconstruyendo, puntada a puntada, con un hilo nuevo y más resistente, el del respeto mutuo. Ya no soy solo la madre de Sofía, soy Elena Morales, una mujer que teje sus propios sueños, que valora su paz y que ha aprendido que, a veces, para reconstruir un puente, primero hay que dejar que el viejo se derrumbe por completo. Y así cierro este capítulo de mi vida, no con amargura, sino con una inmensa gratitud por la lección aprendida. La vida me quitó a la hija que creí conocer, pero me devolvió a la mujer que había olvidado ser. Y esa, sin duda, ha sido la ganancia más valiosa de todas. Recuerda siempre que tu valor no te lo otorga el amor que recibes de los demás, sino el que eres capaz de darte a ti mismo. Esa es la única riqueza que nadie, nunca, podrá arrebatarte. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, me reconfortaría saberlo.